Hola, buenas noches. ¿Cómo están, familia? Pues aquí estamos, ¿verdad? Ya en vísperas de Pesaj. Mañana es al atardecer, es 14 de Aviv. Empieza el Shabbat juntamente con el 14 de Aviv. El 14 de Aviv en sí mismo no es una fecha de festejo, de fiesta, ¿verdad? Pero a esa hora estaba establecido por la Torah, ¿verdad? Perdón, en ese día a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, que es a las 3 de la tarde, estaba establecido que se sacrificara el cordero. Y en este caso, ¿verdad? Y para importancia en nosotros, pues a nuestro Mesías Yeshua. Él entregó su vida a esa hora y eso pues lo sabemos. Entonces mañana comienza. Ahorita estamos pues ya a vísperas. Empieza en esta atardecer el 13 de Aviv, el 13 del primer mes bíblico, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de las horas, de los días antes que estaba nuestro Mesías conviviendo con sus discípulos, y cosas bien importantes, bien interesantes, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos muestra, nos revela de cómo es que nuestro Mesías amó a sus discípulos y hasta el fin, hasta lo último. Entonces vamos a ver un poco acerca de eso, ¿verdad? Antes del sacrificio de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? En todo esto. Vamos a orar, vamos a poner delante del Señor todo esto y que el Señor nos ayude a tener capacidad para poder explicarlo, para poder leer la Escritura y también para entenderlo. Bendito Abba, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque tú eres bueno. En tus manos encomendamos este tiempo que vamos a leer tu palabra, y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Mesías Yeshua, seas tú obrando, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, para poder profundizar más en este sacrificio de nuestro Mesías. Gracias te damos, Señor, por tanto amor derramado, por tanta misericordia para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus fiestas. Gracias por los tiempos designados que tu palabra nos enseña. Te pido que haya revelación en todo tu pueblo acerca de los tiempos designados por ti, porque nada es casualidad y todo tú lo has establecido con un propósito. Que sean revelados tus moarim, tus tiempos, ese tiempo kairos, vivo para nosotros, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. En la palabra, ¿verdad? En Levítico 26, en la Torah, habla algo que me llamó mucho la atención, y quiero ponerlo, ¿verdad?, como una introducción a esto de las fiestas, ¿verdad?, que estamos viviendo. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni imágenes de talla, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postrarlos ante ellas, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Guardaréis mis Shabbatot, mis días de reposo, y tendréis temor reverente de mi santuario, yo Yahweh. Si andáis en mis estatutos y guardaréis mis mandamientos para ponerlos por obra. Y dice, ¿verdad? Continuando el versículo 3, entonces, ¿verdad? Pero me llama la atención y se los quería compartir, porque está hablando de idolatría, de postrarse ante esos ídolos, ante esos dioses falsos, y inmediatamente después habla acerca de guardar los Shabbatot y tener temor reverente de mi santuario. Aquí hay algo bien importantísimo, ¿verdad?, que nosotros vemos, porque el Señor nos está revelando, ¿verdad?, esos mandamientos, ¿verdad?, que están establecidos en Éxodo 20 y también en Deuteronomio, bien claro, ¿verdad?, los primeros, acerca de que Yahweh nuestro Elohim es nuestro único Elohim, y también acerca de que no tendremos ningún tipo de imagen ni nada, ¿verdad?, que sea tallado, que sea semejante a cosa del cielo, en la tierra o en el mar, debajo del mar, etcétera, ¿verdad? Y también habla de no usar su nombre en vano. Entonces, aquí nos está dando la indicación de no tener ningún tipo de idolatría y no postrarse, no adorar a este tipo de dioses. Inmediatamente después nos da, ¿verdad?, el mandamiento, ¿verdad?, de guardar sus días de reposo y tener temor reverente de su santuario, de sus cosas santas aún. Yo Yahweh, dice.
Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo es la contraparte, ¿verdad?, la idolatría y la adoración, que no es, ahora sí que es totalmente prohibida por el Señor, y cómo es que Él quiere que se le adore en sus tiempos, en sus días de reposo, y que se tiene que tener temor de su santuario, de sus cosas santas. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo bien importante, porque te dice lo que no tienes que hacer y lo que sí tienes que hacer. Y dice, si andáis en mis estatutos y guardaréis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época, y la tierra rendirá su cosecha, y el árbol del campo dará su fruto, etcétera. Va a haber bendición en todo sentido, ¿verdad? Porque obedeciste los mandamientos, porque estás adorando en los tiempos designados por Él, en sus días de reposo. Entonces Él va a hacer toda esta bendición. En ese mismo contexto de Levítico 26 dice, como tú obedeciste, si estás haciendo la adoración a mí en los tiempos indicados por mí, dice, pondré mi tabernáculo en medio de ustedes, y mi alma no os abominará, y andaré en medio de ustedes, y seré a ustedes por Elohim, y ustedes me seráis por pueblo. Entonces vemos cómo el Señor nos habla de la bendición que va a venir porque obedecemos sus mandamientos. Pero es bien claro que dice, guardaréis mis Shabbatot, mis días de reposo, y tendréis temor reverente de mi santuario, yo Yahweh, dice. Entonces, es bien claro, también habla, perdónenme, también habla acerca, ¿verdad?, en ese mismo contexto, ya cada quien en casita lo lee, ¿verdad?, acerca de cómo es que va a venir maldición por la desobediencia, tisis, fiebre, dice que consuma sus ojos, que hagan languidecer el alma, en vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerán, ¿verdad?, y tantas otras maldades, ¿verdad?, maldiciones que van a venir a nosotros. Y cierra, ¿verdad?, en estos versículos, entonces, cuando venga la persona, ¿verdad?, en humillación, el pueblo humillándose delante del Señor en arrepentimiento, dice, entonces humillará su corazón incircunciso, y entonces aceptarán el castigo de su iniquidad. Entonces yo también recordaré mi pacto con Jacob, y también mi pacto con Isaac, y también con Abraham. Recordaré mi pacto y me acordaré de la tierra. Entonces habla del arrepentimiento, y que después de que haya arrepentimiento, claro que va a haber bendición otra vez, porque el Señor es nuestro Elohim de misericordia. Aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Cómo es que el Señor nos está indicando de sus tiempos de adoración, de sus tiempos y de sus cosas santas. Entonces creo que hay una enseñanza clara acerca de esto. Entonces nosotros vemos que Yeshua, nuestro Mesías, precisamente en los tiempos designados por el Padre, es que Él hace ahora sí que esta labor, esta acción, este sacrificio tan tremendo con toda su vida, ¿verdad?, obedeciendo al Padre para hacer de nosotros un pueblo redimido, un redimido por Él, comprado por Él, ¿verdad?, con su sangre, por su sacrificio. Pero esto, ¿verdad?, es el énfasis dentro de los tiempos señalados del Padre, sus Shabbatot, sus reposos, días de reposo designados. Ahí fue donde Yeshua, nuestro Mesías, fue que intervino y dio su vida, su sacrificio, aún su resurrección como primicias y todo lo demás, ¿verdad?, siempre puntualmente en los tiempos designados. Creo que tenemos que aprender de ello. Estábamos estudiando, ¿verdad?, desde el Shabbat pasado, desde el día de reposo pasado, el capítulo 12 de Juan, y habíamos visto cómo es que el Señor había entrado, ¿verdad?, entrado a Jerusalén, pero antes había hecho ese muestra de su poder, dando la resurrección a Lázaro. Vamos a recordar un poquito y vamos a retomar de ahí. Dice así: 6 días antes de Pesaj, de la Pascua, Yeshua vino a Betania, donde vivía Eleazar, que es decir, Lázaro, el hombre que Yeshua había levantado de entre los muertos. Entonces vemos eso. También vimos en el Shabbat acerca de la entrada triunfal y cómo es que se daban esas alabanzas a él, ¿verdad? Y cómo es que
se había profetizado que iba a ser de esa manera. Pero también en ese contexto, ¿verdad? Después de hacer la entrada triunfal, la palabra nos enseña que había entrado al templo y había tomado autoridad en la casa de su padre, y habla palabras bien importantes haciendo que se cumpliera la profecía, porque eso estaba escrito de él que tenía que hacer. Entonces vemos, ¿verdad? En Mateo 21, versículo 12 al 16, que es una referencia de Isaías 56, cómo estaba profetizado de él, y vamos a leerlo, ¿sí? Después de la gran entrada triunfal, ¿verdad? El Señor entra a su casa, a la casa de su padre, al templo, y empieza a hablar precisamente acerca de la salvación para las naciones. Dice así, Mateo 21:12, y Yeshua entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dice: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y se le acercaron en el templo los cojos y los ciegos, y los sanó. Entonces vemos aquí cómo es que él toma autoridad entrando ahí a la casa de su padre, al templo, ¿verdad? Y echa a todos los que estaban utilizando la casa, es decir, el santuario, como lo acabamos de leer en Levítico 26, que dice acerca de que se tienen que guardar los tiempos señalados, los Shabbatot, los reposos designados, los días de reposo, y tratar con reverencia, ahora sí que el lugar santo, donde están las cosas santas. Entonces estamos viendo cómo en el tiempo del Mesías las cosas santas del Señor se utilizaban para beneficio, para enriquecerse, y se usaban para hacer una casa de comercio en lugar de que fuera una casa de oración, una casa de adoración. Cuando vemos en Marcos 11:17, dice algo que llama mucho la atención, que es muy, pero muy importante en el contexto que el Señor está tratando, ¿verdad? Y les dice, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Y ahí es donde está lo importante, que Mateo no lo escribe, pero Marcos, ¿verdad? Claro que sí lo pone, dice que es casa de oración para todas las naciones, para todos los etnos, pueblos. Etnos es en griego, que quiere decir pueblos. Aún en hebreo podría decirse como goyim, para todos los que son goyim, los etnos, los pueblos, las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí el Señor estaba dando ahora sí que una lección de cómo es que el Señor quería que se hicieran las cosas. En el contexto de los evangelios, en el tiempo del Mesías, nosotros sabemos que el enojo de nuestro Mesías al entrar a la casa de su padre es que había tropiezo para los que venían de fuera a adorar a la casa de su padre. Las personas que venían, que creían ahora sí que en el Elohim de Israel, en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, venían a adorar a Jerusalén, pero los que administraban el templo hacían más uso de su autoridad y empezaban a cobrar más caro de lo que se debería. Empezaban a poner muchas trabas para poder sacar el dinero, los recursos de los extranjeros, ¿verdad? Y quedarse con ello. Entonces era un tropiezo para que la gente viniera a adorar a la casa del Señor. Esto es bien importante entenderlo, porque definitivamente en este tiempo nunca jamás debemos de ser tropiezo para que otros vengan a adorar al Dios verdadero, sino al contrario, ser facilitadores de los que vienen, no piedras de tropiezo, no estorbos. De ninguna manera estar ahora sí que poniendo obstáculo para la persona que quiere buscar al Dios verdadero. Entonces esto es bien importante entenderlo. El Mesías estaba tomando autoridad porque se estaba poniendo tropiezo a los que venían, ¿verdad?, a adorar al templo. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad?, en este contexto vamos a Mateo 21:15, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo y a los niños gritando en el templo, Hoshiana, al hijo de David, se pusieron
furiosos. Acuérdense que estamos hablando de que el Señor ya va a ser sacrificado, ¿verdad? Por la envidia que tenían las autoridades, porque Él hacía tantas cosas y la gente lo seguía. El amor que tenían para la gente, para el enfermo, para el necesitado, para la viuda, para el huérfano, como su palabra lo expresa, ¿verdad? Hacía que la gente pues lo siguiera, ¿verdad? Entonces los que estaban en autoridad tenían envidia de que fuera así. Entonces por eso es que ellos lo querían, pues ahora sí que eliminar, matar. Cuando nosotros vemos esta profecía, volvamos, ¿verdad?, a la que era la casa de oración para todas las naciones, vemos en Isaías 56 que dice así. Esto es en el año 700 antes del Mesías. Así dijo Yahweh. Fíjense qué tremendo, porque son palabras del Dios Todopoderoso, de nuestro Abba que está en el cielo. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Llama la atención que fue 700 años antes del Mesías. Y nuestro Señor, que un día para Él es como si fueran 1000 años, ¿verdad? 1000 años es como si fuera un día. El tiempo no es algo que sea una referencia para Él. Él menciona en estos 700 años antes del Mesías, dice: porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Sí? Entonces un corto tiempo viene y pasaron 700 años. Entonces los tiempos del Señor y como Él ve las cosas, pues como podemos verlo, son diferentes a como nosotros podríamos verlo. En el versículo 2, bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Otra vez la justicia, la adoración, lo que el Señor manda y muestra aún proféticamente y en las profecías mesiánicas, ¿verdad? Bienaventurado, dice, el hombre que guarda el día de reposo, que lo abraza, ¿sí? El Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Vamos a seguir, veamos. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dice Yahweh a los eunucos que guardan mis días de reposo. Otra vez, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Fíjense qué tremendo, porque esto es precisamente, volvamos al versículo 1. Aquí está hablando de guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿De qué está hablando? Pues de Yeshua el Mesías. Y en el contexto de Yeshua el Mesías, que tiene que ver con la gracia y la misericordia, hace un énfasis acerca del hombre que es bienaventurado porque guarda el día de reposo, porque el extranjero que también guarda el día de reposo juntamente con el eunuco. Es decir, porque si guarda el día de reposo tiene que ver con que es un adorador del Dios verdadero. Porque la adoración del Dios verdadero se establece en sus días designados. Y no me malentiendan, todos los días debemos de adorar y alabar a nuestro Señor. Adorarle en obediencia y alabarle de todo nuestro corazón, aún con cántico nuevo y espontáneo, con su palabra, con salmos, etc. Todos los días lo tendríamos que hacer. Pero aquí está hablando específicamente de los tiempos designados por Él para que su pueblo se congregue y se haga adoración a Él. Por eso desde Levítico 26 nos está hablando precisamente de eso. Dejas la idolatría, dejas la adoración, todo lo que tiene que ver con el mundo para poder adorarle a Él en su santuario, en sus cosas santas, en sus tiempos designados. Eso es lo que nos está enseñando. Isaías 56 tiene que ver con profecías mesiánicas que se cumplen en Yeshua. Entonces sigamos en ese entendido
y que estamos hablando de este extranjero, de este hombre que abraza el día de reposo, el eunuco que también lo hace, porque no es en sí nada más el guardar un día por guardarlo, sino que es un tiempo designado para adoración y designado por Yahweh, designado por nuestro Señor, y nuestro Mesías, que es nuestra salvación, lo entendía perfectamente. Por eso es que Él entrega en este tiempo de Pesaj, de Pascua, su vida entre las 2 tardes del 14 del primer mes. Así como lo dice, ¿verdad? Shemot, es decir, Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Que ese iba a ser el tiempo del conteo de los años para nosotros. Y de ahí empieza el conteo, ¿verdad? Y al 10º día del primer mes iba a escoger al Cordero. Y fue cuando entró el Señor en esa famosa, ¿verdad? Entrada triunfal, que erróneamente se le ha llamado aún como Domingo de Ramos, porque no era domingo ni tenía que ver con nada de eso, ¿verdad? Sino que era el día 10º del mes de Abib, del primer mes bíblico, que se iba a escoger el Cordero para sacrificarlo el día 14. Y el día precisamente, ese día 10 es cuando el Señor entra a Jerusalén y se canta Hosana en las alturas, porque venía el Rey a traer libertad, ¿verdad? Y que precisamente, ¿verdad? No era domingo, pues era, sabemos que tiene que ver con otro día, ¿verdad? Tenía que ver con otro día. Si lo vemos correctamente, el miércoles era 14, martes 13, lunes 12, ¿verdad? Domingo 11, entonces quería decir que en Shabbat, a vísperas de Shabbat, el Señor hace su entrada triunfal, ¿verdad? Entonces lo vemos así. Entonces seguimos con la lectura en el versículo 4 de Isaías 56. Porque así dice Yahweh a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Y aquí viene, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Yo los llevaré a mi santo monte, dice la palabra. ¿Y qué dice? Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Aleluya, qué bendición, porque aquí está hablando claramente en todo el contexto de qué se trata cuando el Señor toma, ¿verdad?, esas cuerdas y empieza a azotar a todos. Precisamente Isaías 56 explica de qué se trata. De personas que, extranjeros, eunucos, gente que venía de lejos para guardar sus reposos. Es decir, por favor, el que escuche este video no empiece a maquinar, ¿verdad?, en su mente por todo lo que se dice en estos días acerca de, es que es sabatista, es que es adventista, es que está judaizando. Quítate eso de la cabeza. Aquí el asunto está en que la palabra está hablando de adoradores que adoran al Dios verdadero en espíritu y en verdad, y lo hacen en los tiempos designados. Y que la adoración de los extranjeros, los eunucos, la gente que venía de lejos para adorar al Dios verdadero en la casa de oración, ¿sí?, todos ellos, está profetizado que el Señor quería que estuvieran ahí, pero se les ponía tropiezo. Y es por eso que el Mesías, tomando la profecía de Isaías, dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las etnos, para todos los goyim, ¿sí? Entonces esto es bien claro. Dile, extranjero, tú no creas que vas a ser rechazado por el Dios de misericordia, el Dios de Israel. Tú vas a ser aceptado porque vas a vivir en justicia, guardando los días de adoración.
¿Sí se entiende? Ya no, es más, quisiera quitarle la palabra reposo para nosotros poder enfatizar en el tiempo de adoración de nuestro Elohim, de adoración de nuestro Dios, del Dios verdadero. ¿Sí? ¿Cuáles son los tiempos de adoración designados por el Dios de la Biblia? Pues la palabra lo dice, ¿verdad? Los días de reposo, los días séptimos, el séptimo día. Entonces, en ese tiempo es cuando el Señor, ¿verdad?, entra y saca a todos los cambistas y todo eso, porque estaban haciendo un uso no correcto de las cosas santas y poniendo tropiezo a los que iban a adorar en el tiempo de adoración de los Shabbatot. Que Pesaj, es decir, Pascua, es Shabbatot, es un tiempo de reposo. De hecho, era una fiesta, no se entienda Pesaj, ¿verdad? Pascua, ¿verdad? Se ha traducido Pascua en español, pero lo correcto es Pesaj, ¿verdad? El Pesaj no se entienda como una fecha aún, ¿verdad? El Pesaj era el Cordero. El Pesaj es Yeshua el Mesías, nuestro Salvador. El tiempo de la fiesta de Pesaj ni siquiera era un solo día. En realidad era un festejo que tenía que ver con toda una semana. Desde el 14, entre las 2 tardes que se mataba el Cordero, ¿sí? El 15, que era el tiempo de festejo de una santa convocación, festejando el primer día de panes sin levadura, y en la primera noche, es decir, al comenzar el día del 15, se cenaba el Cordero, ¿verdad?, que se acababa de sacrificar. Entonces, toda la semana era de festejo de panes sin levadura. De hecho, toda la semana había sacrificios especiales. Pero hasta el séptimo día, es decir, el 21 del mes, séptimo día de panes sin levadura, también se hacía una santa convocación. Eran 2 santas convocaciones en una semana, pero en toda una semana de festejos. Era un tiempo de Pesaj, era todo el tiempo, era una semana completa. ¿Ok? Entonces vemos que el Señor, antes de ser sacrificado, antes de ser clavado en ese madero, en esa cruz, ¿verdad?, Él fue al templo y empezó a hacer justicia, como se había establecido que tenía que ser, porque hizo justicia al quitar el tropiezo para los extranjeros. Vamos a seguir para que nos alcance el tiempo. Dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Y ahí está algo bien importante, que no se nos olvide esta frase, ¿verdad?, para lo que viene a continuación en la lectura de Juan capítulo 12, que es la base de todo lo que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Entonces dice: el que reúne a los dispersos de Israel. Relaciónese, y se tiene que hacer, los dispersos de Israel con todos los pueblos. Todos los pueblos, los dispersos de Israel. ¿Por qué hay esta relación? Ahorita lo vamos a ver. Sigamos. Dice, ¿verdad?, en el capítulo 12, cuando pasaron estas cosas, ¿verdad?, dice: sus discípulos Talmidim no entendieron esto al principio, pero después que Yeshua fue glorificado, entonces recordaron que el Tanaj, es decir, las Escrituras, la Biblia, había dicho esto acerca de él y que ellos habían hecho esto por él. El grupo que había estado con él cuando llamó a Eleazar, a Lázaro, fuera del sepulcro y le levantó de entre los muertos, habían estado dando testimonio, por lo cual también la multitud salió a recibirle. Ellos habían oído que él había hecho este milagro. Los peruchim, es decir, fariseos, se dijeron entre sí: miren, ustedes no están solucionando nada. Miren pues, todo el mundo se ha ido tras él, ¿verdad? Y tenían envidia y tenían celos del Señor. De hecho, sabemos, ¿verdad?, que él fue entregado y sacrificado, ¿verdad?, por su voluntad, pero utilizó a esta gente que por sus celos, el poder de los celos, fíjense qué tremendo, ¿sí?, la envidia, ellos fueron a entregar al Mesías. En el 20, entre aquellos que subieron a adorar en la festividad, había unos griegos, y aquí es donde viene esto que acabamos de leer: israelitas que vivían en la dispersión griega. ¿Qué tenían que hacer unos griegos en el templo de Jerusalén? Esa es la gran pregunta que se tienen que hacer, ¿verdad?, todos los que creemos en las Santas Escrituras.
Todos los que creemos en la Biblia tenemos que entender qué quiere decir eso de esos griegos que fueron a adorar en el tiempo de Pascua, de Pesaj, a Jerusalén. ¿Quién va a hacer un viaje tan largo? Entonces, cuando nosotros vemos el contexto, nosotros sabemos que de entre los griegos era gente que habían sido dispersos entre las naciones, que habían sido por generaciones ya viviendo en otros pueblos, pero que tenían la fe en el Dios verdadero, porque sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, generaciones atrás, les hablaron, les compartieron de la fe del Dios verdadero. Ya estaban mestizos, ya se habían mezclado con otras personas, probablemente no eran puros, o realmente, ¿verdad? No eran puros, y por eso los judíos, ¿verdad? Del templo, entiéndase los que administraban el templo del Señor, ¿verdad? No les querían, no los judíos en general. Aquí es donde tenemos que entender también la escritura, cuando se habla de todos los judíos, muchísimos, ¿verdad? Grandes multitudes que creyeron en el Mesías y así se quedaron creyendo en el Mesías, pero también judíos que fueron utilizados por motivo, por causa de los motivos de Dios para que se cumpliera la escritura. Entonces, mucho cuidado con hablar mal de la casa de Judá. Tenemos que entender qué es lo que sucedió. Acuérdense que nuestro Mesías era completamente judío. Muy bien. Entonces dice, ellos se acercaron a Felipe, el que era de Betsaida, en Galilea, con una petición. Señor, ellos dijeron, queremos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrí y Felipe fueron a Yeshua. Yeshua les dio esta respuesta. Y fíjense la respuesta. El momento ha llegado para que el hijo de Adán sea glorificado. Ben Ha-Adam. Sí, en verdad, yo les digo que a menos que el grano de trigo caiga a tierra y se muera, solo permanece un grano. Pero si muere, produce una cosecha grande. Aquí es algo tan importante que podamos entender esto de los griegos y lo que está profetizado en Isaías acerca de los dispersos de Israel entre las naciones. ¿Sí? Todo tiene que ver con la profecía mesiánica. Casi está llegando, estamos a un día, ¿verdad? A unos cuantos días, unas horas para que el Señor sea sacrificado. Entonces, cuando Él ve que gente que vive en Grecia, que está muy lejos de Jerusalén, vino a adorar porque oyeron ya de la fama del Mesías, ¿sí? Él dijo, ya es el tiempo de entregar la vida. Cuando ellos entendieron que el Mesías llegó a una persona que fuera, ahora sí que, ¿cómo decirla? Pagana completamente, sin ninguna referencia al Dios verdadero, a la Torá, a los salmos, a los profetas, ¿sí? Una persona con nada que tenga que ver con el Dios de Israel. Si le hablan del Mesías de Israel, no iba a saber nada en esa época, ¿sí? Si alguien hizo un viaje tan largo, es porque tenía conocimiento de que el Mesías iba a llegar, porque estaba profetizado en las Escrituras. Entonces ellos tendrían que haber tenido conocimiento de las profecías acerca del Mesías. Por eso es que querían ver al Mesías, a Yeshua. Entonces, en este contexto se estaba cumpliendo la escritura que la palabra nos dice. Era necesario, así como lo dice Mateo 15:24. ¿Sí? Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él ya sabía, las ovejas de la casa de Israel se están enterando que el Mesías llegó. Es necesario que yo entregue mi vida para sacrificio y perdón de los pecados de ellos y que todo aquel que crea pueda ser salvo. Entonces ese es el contexto. Necesitamos entender la profecía para que nosotros podamos comprender qué eran esos griegos. ¿Qué eran esos griegos que sabemos que eran israelitas que vivían en la dispersión? En la dispersión. ¿Pero qué es eso de la dispersión? Nosotros lo podemos ver muy claramente cuando nosotros leemos Santiago capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver lo que dice. ¿Sí?
Fíjense, el hermano del Mesías lo tenía muy claro. Lo voy a poner en la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Que es la que la mayoría tiene. Vamos a ver. Santiago, siervo de Elohim y de nuestro Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Por qué el hermano de nuestro Mesías escribe a las 12 tribus que están en la dispersión? Pues por la misma razón que el Señor está haciendo esto en el templo. Y por esa misma razón que Él reacciona al conocer que los griegos de la dispersión, ¿verdad?, estaban llegando a Jerusalén para conocerle. Entonces la profecía se estaba cumpliendo y el Señor fue ahora sí que una confirmación, no porque no lo supiera, sino como una confirmación. Por eso dice, es necesario, en verdad yo les digo que si a menos que el grano de trigo caiga a tierra y se muera, solo permanecerá un grano, pero si muere, produce una cosecha grande. Aquel que ame su vida la pierde, pero el que odia, aborrezca, ame menos su vida en este mundo, la mantendrá segura hasta convertirla en vida eterna. Si alguno me está sirviendo, que me siga. Donde quiera que yo esté, mi siervo también estará allí. Entonces, habla, ¿verdad?, acerca de su propia muerte, pero habla también del precio que se va a tener que pagar para seguirle, ¿verdad? No se está hablando de salvación. Dice, tú porque eres salvo y crees en mí y crees en la obra que he hecho, me tienes que seguir y ser mi discípulo y aprender de mí, ¿verdad? Que soy manso, que soy humilde, que estoy dispuesto a sufrir por obedecer al Padre. Fíjense qué tremendo. Pero volviendo a esto, dice en Isaías 11:10, aquel día que las naciones buscarán aquel que es la raíz de Isaí. Entonces vemos que se estaba cumpliendo en ese mismo momento. Ahí en Juan capítulo 12 lo describe, ¿verdad? Aquel día que las naciones buscarán aquel que es la raíz de Isaí. ¿Y quién es la raíz de Isaí? Yeshua el Mesías, desde luego. ¿Sí? Entonces se estaba cumpliendo la profecía claramente. Y estaba profetizado que así tenía que hacer. Entonces venían los extranjeros de todas las naciones a adorar en los tiempos designados. No iban ahora sí que cuando a ellos se les ocurriera o tuvieran ganas, sino que iban únicamente cuando eran los tiempos designados. Los tiempos designados de Yahweh, Elohim de Israel, todopoderoso. Él es el que designa cuáles son los tiempos, no nosotros. No las tradiciones de los hombres, sino la santa palabra de Dios, y bajo su correcta guianza, su pueblo adora en los días señalados. Hermanos, esto es bien importante, lo acabamos de ver en Levítico 26, ¿sí? ¿Cómo es que no debemos de adorar y cómo es que sí? Las cosas santas del Eterno en los Shabbatot, los días de reposo. Pero sigue. En el capítulo 12 seguimos, de Juan. Mi Padre honrará a cualquiera que me sirva. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué puedo decir? Padre, sálvame de esta hora. No, fue por esta misma razón que he llegado hasta esta hora. Yo diré esto, Padre, glorifica tu nombre. Fíjense qué tremendo. Y pasa algo bien tremendo. Otra vez el Señor, el Padre, ¿verdad? Siendo uno con el Mesías, Ejad con el Mesías, ¿verdad? Dice, en esto un Bat-Kol salió del cielo. ¿Qué quiere decir esto de Bat-Kol? Vino una voz del cielo, la voz del Eterno. Lo he glorificado antes y lo glorificaré de nuevo. Fíjense qué tremendo. Porque la petición del Mesías, siempre de nuestro Salvador, darle honra y honor al Padre. Que mengüe yo, sea yo humilde y que tú seas exaltado. Y dice, Padre, glorifica tu nombre. Lo he glorificado, dice nuestro Abba, y lo glorificaré de nuevo. La multitud allí en pie, y oyendo esto, versículo 29, dijo que había tronado. Otros dijeron, un malaj, es decir, un ángel, le ha hablado. Yeshua respondió, este Bat-Kol, esta voz del cielo, no vino para beneficio mío, sino de ustedes. Ahora es el momento para que este mundo sea juzgado.
Ahora el gobernador de este mundo será expulsado. Y en cuanto a mí, cuando yo sea levantado a lo alto desde la tierra, atraeré a todos para mí mismo. Fíjense qué tremendas palabras, porque la palabra del Señor nos enseña que a través del sacrificio del Mesías, que todo el que cree en Él es liberado del poder, del gobierno del Satanás. Todo, ¿verdad? Poder e influencia en el que es comprado con la sangre de Yeshua el Mesías, ¿verdad? Todo eso, esa autoridad de Él en nuestras vidas, repele ahora sí que los embates del enemigo, ¿verdad? Toda influencia de Él. ¡Qué tremendo! Y cuando yo sea levantado en lo alto desde la tierra, atraeré a todos para mí mismo, dice Yeshua. Él dijo esto para indicar qué tipo de muerte tendría. La multitud respondió: nosotros hemos aprendido de la Torá que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo es que tú dices que el Ben Ha-Adam tiene que ser levantado? ¿Quién es este Ben Ha-Adam? Yeshua les dijo: la luz estará con ustedes aún por un rato más. Caminen mientras tienen luz, o la oscuridad los sorprenderá. Aquel que camina en oscuridad no sabe hacia dónde se dirige. Mientras tienen la luz, pongan su fe, su confianza en la luz, es decir, en Yeshua, para que puedan convertirse en gente de luz. Fíjense qué tremendo. Ponemos nuestra confianza en la luz, en Yeshua el Mesías, y nosotros somos luz. Y nosotros nos convertimos en luz. Yeshua dijo estas cosas y después se fue y se mantuvo escondido de ellos. Pero a pesar de que Él hizo muchos milagros en la presencia de ellos, aún no pusieron su fe, su confianza en Él. Fíjense qué tremenda la dureza del corazón. Pero Romanos capítulo 11 nos enseña que precisamente tenían que ser endurecidos sus corazones para que se cumpliera la profecía. Entonces no seamos rápidos para juzgar al pueblo elegido, al pueblo santo, ¿verdad? Porque nosotros somos pueblo santo, somos el Israel que está esparcido entre las naciones. Pero Judá, la casa de Judá, también es pueblo santo, escogido por el Señor para propósitos muy, muy grandes. Entonces, aquí es algo que el Señor permitió porque era necesario que fuera así. Pero a pesar de que Él hizo muchos milagros, en la presencia de ellos aún no pusieron su fe en Él. Para que lo que había dicho el profeta Yeshaya, ¿verdad? Isaías, se cumpliera. Yahweh, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo de Yahweh? ¿Y quién es el brazo de Yahweh? Yeshua HaMashiach, aleluya. ¿Sí? ¿A quién se ha revelado el brazo de Yahweh? ¿Sí? Entonces esta profecía se da en Juan, ¿verdad? Dando, ¿verdad? La revelación de que el brazo de Yahweh es Yeshua, nuestro Mesías. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? ¿Sí? El poder, el gobierno, la autoridad, el brazo de Yahweh. ¿Sí? Fíjense qué tremendo, porque aún desde Shemot, desde Éxodo, dice la palabra del Señor que Él sacó con brazo poderoso, ¿verdad? Con su brazo poderoso a su pueblo, ¿verdad? De Egipto. Entonces vemos cómo el Señor habla y actúa y ahora sí que hace las cosas a través de su enviado de Yeshua, nuestro Mesías. Bendito sea su nombre. 39. La razón por la cual ellos podían creer, como Yeshaya dijo, Isaías dijo: Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones. Ahí estaba profetizado, ¿ven? Para que ellos no vean con sus ojos, ni entiendan con sus corazones, y hagan techubá, es decir, arrepentimiento, para que yo los pueda sanar. Yeshaya dijo estas cosas porque vio la Shekinah, la gloria de Yeshua, y habló acerca de Él. Fíjense qué tremendas palabras, porque habla de la manifestación de la gloria de Yeshua el Mesías a Yeshaya, a Isaías, y habló acerca de Él. Sin embargo, muchos de los dirigentes ni confiaron en Él, pero por causa de los peruchim, de los fariseos, no lo decían abiertamente por temor de ser expulsados de la sinagoga, porque ellos amaban la alabanza de otras personas más que la alabanza de Elohim. Fíjense qué tremendo es esto, porque muchas veces nosotros no hacemos lo que entendemos que dice la Biblia, ¿verdad? Por temor a lo que vayan a decir los demás. Hay personas que yo sé que están convencidas
que se tienen que, ahora sí que respetar los tiempos designados de adoración por el Dios verdadero, pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque lo más probable es porque tienen temor de lo que vayan a decir los demás. Cuando nuestro temor debe estar completamente dirigido al único que puede decidir acerca de nuestras almas, al único que puede decidir acerca del galardón que vamos a tener, a nuestro Elohim, a nuestro Dios verdadero, Yahweh de los ejércitos de Israel. Esto es tan importante porque es solamente un ejemplo, pero hay muchas personas que en una u otra cosa no quieren seguir la verdad del Eterno porque están rodeadas de espinos. Porque las riquezas de este mundo y la presión de los hombres no los deja avanzar. La semilla se ha sembrado, reconocen que es verdad, pero dicen, ¿sabes qué? Me va a costar el que yo tenga que dejar estas cosas, dejar estas amistades, o tal vez no me asciendan en el puesto que tengo, en el trabajo, ¿verdad? Porque mi jefa o mi jefe es muy católico o es ateo, ¿qué va a pensar de mí? Etcétera. ¿Sí? Por vergüenza tal vez. Pero qué tremendo, porque la palabra ya lo establece desde mucho tiempo atrás. Y el Señor, ¿verdad?, no va a poder ser engañado. Es bien importante que tengamos fe, que confiemos y que de acuerdo a las convicciones que el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, el Espíritu que nos santifica, nos esté mostrando, de acuerdo a lo que nos vaya mostrando, nosotros seamos obedientes a su guianza y que no tengamos temor, que no tengamos temor, que no tengamos temor al hombre, ni a las denominaciones, ni a líderes, cuando realmente estamos buscando la verdad, con un corazón en humildad, no con orgullo ni soberbia, ni queriendo imponer o criticando, no, de una legítima convicción, porque el Espíritu nos está guiando a ello. Entonces no debemos tener temor, porque el Señor te va a bendecir, el Señor va a guardar ese paso de fe que des. Tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en Él, que Él es el que nos va a sustentar, ¿sí? Que Él es el que nos va, ahora sí que, a impulsar. Amén. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Vamos a leerlo otra vez. Pero por causa de los fariseos, de los líderes religiosos, no lo decían abiertamente, por temor de ser expulsados de las sinagogas, de las iglesias, de las denominaciones, porque ellos amaban la alabanza de otras personas más que la alabanza de Elohim. Qué palabras tan fuertes, tan tristes, ¿verdad? Pero era necesario que fuera así. Que el Señor tenga misericordia y que nunca caigamos en tener temor al hombre y dejar de hacer lo que tenemos que hacer por temor, ni aún para liderazgo, a líderes religiosos. Juan capítulo 12, 44. Yeshua declaró públicamente: aquellos que pongan su confianza en mí, están confiando no simplemente en mí, sino en el único, el que me envió. También aquellos que me ven al único, el que me envió. Estas palabras son poderosísimas. Y nunca jamás debemos de negar a nuestro Mesías Yeshua, porque al verlo a Él, estamos viendo a nuestro Abba. Esas son las palabras. Yo he venido como una luz dentro del mundo, para que todos los que en mí confíen no permanezcan en la oscuridad. Más adelante en el capítulo 14, en Juan, dice así: y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no me conocieses, también a mi Padre conocerías. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Abba. La revelación del Abba es en Yeshua el Mesías. Eso lo tenemos que entender y comprender. Va más allá del entendimiento. Por eso la palabra del Señor habla que es tropezadero, ¿verdad? Para unos, ¿verdad? Es locura para otros, pero es la verdad del Evangelio. Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Entonces la palabra es bien clara.
Que el Señor tenga misericordia de todos aquellos que no creen en lo que dice el Evangelio. Capítulo 12. Si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez. La palabra que yo he hablado los juzgará en el último día. Porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento, a saber lo que decir y cómo decirlo. Y yo sé que los mandamientos que Él ha ordenado son vida eterna. Fíjense qué tremendo. Porque dicen, no, es que vamos a rechazar al Mesías para seguir el mandamiento. No. Vamos a recibir al Mesías, pero no recibir el mandamiento. Tampoco es recibir al Mesías por fe, para salvación del alma, y obedecer el mandamiento para santificación de nosotros, ¿verdad? Entonces es tanto el mandamiento como Yeshua el Mesías. Aún el Yeshua el Mesías y el mandamiento, la palabra, son como uno, porque Él es la Torah viviente. Él es el verbo de vida. No hay confusión, ni tampoco hay cosa que sea contradictoria, sino al contrario. La palabra nos está hablando de cómo es que se une esto. La obediencia a la palabra del Padre, como la fe en Yeshua. Las dos cosas son muy importantes, y esa es la vida eterna. Dice también Juan 17:3, ¿verdad? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua al que tú has enviado. Y ahí también en Juan 17 dice claramente que el Mesías en sus últimos días está intercediendo por sus discípulos y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos que la palabra es bien clara y que no hay un conflicto o una cosa que se oponga una a la otra, sino al contrario. Las palabras de Pablo, que parecen que dicen una cosa, tenemos que profundizar más. Tenemos que profundizar más. Un poco de conocimiento de la palabra trae completamente mucha confusión. Pero en cuanto vamos nosotros profundizando más y más y entendemos lo que realmente quiere decir en su contexto, aún su contexto histórico y bíblico, ¿verdad? Viene la revelación y nos damos cuenta que no hay contradicción, sino pura armonía en toda la palabra. Bendito sea el Señor, porque Él es el dador de la palabra. ¿Sí? La palabra que yo he hablado los juzgará en el último día, porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento, a saber lo que decir y cómo decirlo. Y yo sé que los mandamientos que le he ordenado son vida eterna. Sigamos. Y dice en Juan 14:10-11, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Bendito sea Yeshua el Mesías, que es el brazo poderoso de Yahweh. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces la palabra es bien clara y profetizado estaba en Jeremías 23. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra, y sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Amén, aleluya. Y se apellidará con este nombre, Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Bendito, porque nuestra justicia es en Yeshua nuestro Mesías. Alabado sea su nombre. Jeremías 33. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que yo confiaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Otra vez, los esparcidos entre las naciones. A todos los que fueron, ¿qué? ¿Verdad? Dispersos. Así como lo dice Santiago, en Santiago, como lo acabamos de leer, 1:1. A las 12 tribus que están en la dispersión. En aquellos días y en ese tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, el cual ejecutará juicio y justicia en la tierra.
En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y será llamada Yahweh Sidkenu, nuestra justicia, porque así dice Yahweh, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de David. Aleluya, bendito sea el Señor. Y en Isaías 11, 1 al 3 dice, pero saldrá una vara del tronco de Isaí. Y ahí está profetizado en las escrituras, por todas las escrituras, ¿verdad? Acerca de la venida del Mesías y cómo es que iba a traer justicia y salvación y redención para todas las naciones. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Se deleitará en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que todo lo que escuche del Padre, Él lo ejecutará. Porque Él es el que ejecuta la palabra, el que ejecuta la Torah. Él es el que hace ahora sí que la buena observancia de la Torah de Yahweh. Él es, bendito sea su nombre. Dice Ezequiel 36, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros. Este versículo de Ezequiel, esta escritura, es tan importante porque dice acerca de que va a poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. ¿Pero con qué propósito? Y lo dice claramente y creo que todos lo podemos entender. ¿Cuál es el propósito de que nos dé ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo dentro de nosotros? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Toda la escritura tiene completa armonía. Y el espíritu que estaba, ¿verdad?, en nuestro Mesías era completamente el espíritu del Padre, conectado uno con Él, siendo Ejad, Él con el Padre. ¿Sí? Es bien clara la escritura. Entonces, nosotros, ¿verdad?, podemos ver cómo es que el Señor se manifiesta para traer justicia y para traer redención a nuestras vidas. Todo esto sucede en Juan 12. Viene Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Todo esto en este contexto antes, ¿verdad?, de que fuera Getsemaní, antes de ser entregado, antes de que fuera traicionado por Judas, ¿verdad?, Iscariote. Entonces aquí es algo bien importante porque estos versículos son las últimas palabras de nuestro Mesías. Hay que leerlos en casa. Ahora, como parachá, como porción de lectura para Pesaj, hay que leer Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17, ¿sí? Aún el 18, ¿verdad? Porque ya es el final, ¿verdad?, del sacrificio. Pero en estos días, en este día, antes de Pesaj, ¿verdad?, hay que leerlos y entender cómo es que el Señor habla acerca de la vid verdadera, cómo es que se humilla y lava los pies de los discípulos, porque tenía que dar grandes lecciones antes de ser puesto en ese madero. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos habla a través de estos tiempos cómo es que Él actuó antes de entregarse a la muerte, antes de que Él fuera sacrificado. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, ¿verdad?, a que nosotros vivamos de la manera que Él quiere. Bueno, vamos a terminar, ¿verdad?, viendo el calendario, ¿verdad?, a todos los de la Quejilá, de Libres para Servir aquí en Mexicali, para que estemos bien atentos, ¿verdad?, a todo lo que se esté diciendo. Ahorita estamos, ¿verdad?, es jueves al atardecer, aquí ya estamos en el día 13, y al atardecer del viernes empieza Shabbat, y también es el tiempo del sacrificio del Mesías, ¿verdad? Vemos a las 3 de la tarde del sábado, es cuando en esta ocasión cae, en estas fechas, ¿verdad?, de la semana, ¿verdad? Pero en el tiempo original, en el tiempo del sacrificio del Señor, sabemos que el sacrificio del Señor, espero que se alcance a ver el láser, cae en miércoles, entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde del miércoles es la muerte del Mesías.
Sin embargo, ¿verdad? En esta ocasión cae en el calendario bíblico, según los días de la semana, ¿verdad? Cae a la mitad del Shabbat. ¿Ok? Entonces, pues que el Señor nos ayude, nos siga bendiciendo y que sigamos disfrutando este tiempo de Pesaj. No olviden, por tradición, esto es bien importante, voy a hacer mucho énfasis en este tiempo, ¿verdad? Acerca de lo que es tradición y lo que es bíblico, ¿verdad? Por tradición se habla de que tengamos limpias nuestras casas como 5 días antes de Pesaj, antes de los panes sin levadura, de toda levadura, que es buena la práctica, pero en la Torah nos dice que no debe haber levadura ya para el tiempo del sacrificio del Pesaj, para que entrando el tiempo de panes sin levadura, es decir, del primer día hasta el séptimo día de panes sin levadura, es decir, del 15 al 21 de Aviv, no haya nada de levadura en nuestras casas. Pero sabemos que lo más importante es que no haya levadura en nuestros corazones. ¿Sí? Ahora, por tradición, tal vez, ¿verdad? Que porque la masa se debe dejar hacerse en cierto tiempo antes de que empiece a leudar. La cosa es que no tenga levadura. Si nos tardamos unos minutos más, créanme que no va a ser muy relevante delante de Dios, ¿verdad? Que estemos teniendo tanto énfasis en que no se pase de cierto minuto, pero en que nuestro corazón siga habiendo levadura. Créanme que es bien importante y más importante que no haya levadura en nuestra mente ni en nuestro corazón, pero hagamos, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos dice. Acuérdense, todos los mandamientos tienen un significado en profundidad, ¿sí? Entonces, en esa profundidad del mandamiento de sacar la levadura, tiene que ver en lo espiritual, en lo más profundo de lo que significa el mandamiento, es sacar la levadura de nuestras vidas, amén. Entonces, no veamos únicamente las cosas de manera literal, sino busquemos lo espiritual, porque eso es lo que vale delante del Señor, es lo que realmente está buscando el Señor, ¿sí? En todos los mandamientos que se tienen que hacer en lo literal, tiene un significado más profundo en lo espiritual. Claro que tanto uno como el otro se tienen que buscar, ¿verdad? Pero espero que se esté entendiendo lo que quiero decir. Entonces, hagamos todo esto con libertad, en shalom, con gozo, no con una carga, no como algo que tenemos que hacer y si no nos va a caer la maldición. No, en la libertad que es en Yeshua, volvamos a la Escritura y vivamos y disfrutemos el cumplir el mandamiento en amor, en misericordia, por agradecimiento a nuestro Señor, no como algo meritorio. Si yo tengo temor y empiezo a hacer las cosas y fallo, va a caer esa condenación sobre mi vida. Ay, no pude hacerlo, soy pecador, voy a tener que hacer techubá, perdóname, Señor, etc. Que no sea así. Descansemos en el Señor. Acuérdense que hay que hacerlo con un corazón limpio y verdaderamente queriendo agradarle a Él en todo. Nuestro servicio también, ¿verdad? A todos los que van a servir, ¿verdad? Hay que hacer las cosas como dice la palabra del Señor. Todo hágase como para el Señor. No se hagan las cosas con murmuración. Háganse todas las cosas en amor, con agradecimiento, como verdaderamente haciéndolas para Él. Todo momento vamos a disfrutar estas fiestas, y si las cosas no salen como están planeadas, casi al 100, no nos preocupemos. De todas maneras, lo más importante es de que estamos guardando estos tiempos designados, y que eso es lo más importante. En cuanto al ceder, al orden que deben de ser las cosas, descansemos en el Señor también. Vamos a hacer todas las cosas y que nadie venga a juzgarnos. Yo creo en esa palabra, sino que festejemos las fiestas sin levadura, en verdad, ¿verdad? Y con sinceridad. Entonces, no hagamos las cosas de una manera que nos carguemos y que pongamos nosotros, ¿verdad? En estas fiestas presión y enojo o temor. No, de ninguna manera. Con todo, vamos a descansar en el Señor y hacerlo con todo nuestro corazón por amor y agradecimiento, que es la mejor de las motivaciones. Entonces, si lo hacemos con verdadero amor y agradecimiento, las cosas van a salir excelentes.